SER Podcast. Hola, soy Pedro Blanco. Vas a escuchar las 7 de Hoy por Hoy, un repaso a la actualidad del día en 20 minutos. Este es el episodio de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es 8 de marzo, es el Día de la Mujer. Es un día para seguir reivindicando la igualdad, para seguir luchando por la erradicación de la violencia machista. A partir de las 8 de la mañana, Hoy por Hoy, va a estar en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, depende del Consejo Superior de Deportes, y queremos abordar en una edición especial hoy el papel de la mujer en el deporte. Esto en un día en el que vamos a hablar también de la carta del rey Juan Carlos, en la que le dice a su hijo que va a seguir viviendo en Abu Dhabi, que va a volver a España de visita, aunque abre la puerta, quién sabe cuándo, quién sabe a partir de qué momento, a un posible regreso definitivo. De momento, habla de viajes con frecuencia a nuestro país. Es una carta que llega una semana después de que la Fiscalía haya archivado las investigaciones contra el emérito. Pero antes, como cada mañana desde hace ya varios días, lo más urgente nos lleva de nuevo a Ucrania. Esta es la voz de Volodymyr Zelensky, es el presidente de Ucrania, en un vídeo que ha publicado esta noche desde su despacho, con el que pretende demostrar que sigue en Kiev, y vídeo en el que anima a los ucranianos a luchar. Esto a una hora de que comience otro alto el fuego. Enrique García, buenos días. Hola Pedro, buenos días. A las 8 comienza el alto el fuego acordado por las delegaciones de Kiev y Moscú, una reunión que deja pequeños avances que tienen que ver sobre todo con los corredores humanitarios para sacar a la población del país o con respetar esos corredores, algo que no está haciendo el ejército ruso. En Ucrania, la inteligencia de Estados Unidos asegura que las tropas rusas han avanzado en las últimas horas, aunque anoche hubo bombardeos en ciudades y en infraestructuras críticas, Bayo. Sí, en infraestructuras como la antigua fábrica de pan en Makarov, cerca de Kiev, donde se confirma ya la muerte de 13 civiles. También ha habido bombardeos en Kharkov, que han dañado las instalaciones de un centro de investigación nuclear que almacena material radioactivo. Aunque la principal ofensiva rusa se centra en el flanco sur, cerca de las ciudades de Mykolaiv y de Mariupol, donde las fuerzas de Putin tratan de hacerse con el control de la costa ucraniana y crear un corredor entre la península de Crimea y las regiones de Lugansk y de Donetsk. Según las autoridades locales, cerca de 1 millar de poblaciones en todo el país están sin agua, electricidad ni calefacción en pleno invierno, mientras el alto mando ucraniano habla de un reagrupamiento de las fuerzas rusas, de sus milicianos chechenos y de los mercenarios que contrata a Putin cerca de la capital de Ucrania con vistas a un próximo asalto a Kiev. Nos vamos a acercar precisamente hasta allí, hasta Kiev, hasta la capital ucraniana. Se siguen escuchando en las últimas horas fuertes explosiones allí, y allí sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Nico, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenos días. Pues ha sido otra madrugada de intensos bombardeos. Acaba de sonar hace solo una hora una fuerte explosión que ha hecho temblar todos los cristales de toda esta zona de Kiev. Lo cierto es que escuchamos ese traqueteo, esos impactos durante toda la madrugada, que ha sido muy fría. Vuelve a nevar a esta hora de la mañana en Kiev, y ese sonido nos acompaña prácticamente en cada entrevista, Pedro. Intentamos hablar ayer por la tarde con un miliciano que nos explicaba que no nos preocupáramos, que ese fuego exactamente era artillería ucraniana para intentar parar algunas entradas de misiles que estaban haciendo los rusos. Mientras el ejército ruso sigue muy cerca aquí de Kiev y han tomado todas las carreteras de acceso hasta Irpin. Vamos a acercarnos también hasta otro punto en Ucrania, en concreto al flanco sur de la ofensiva rusa, donde se encuentra la enviada especial del país, María Sauquillo. María, cuéntanos, buenos días. Buenos días, Pedro. Las fuerzas de Vladimir Putin siguen aplicando una dura ofensiva contra el frente sur. Después de capturar Jersón, llevan varios días lanzando fuertes ataques a Mykolaiv, una ciudad en la costa del Mar Negro con el tercer puerto más importante de Ucrania. Es un punto clave, la pieza del rompecabezas que les permitiría endurecer su ofensiva y capturar Odessa y afianzar así la conquista del sur y aislar a Ucrania del mar. Las fuerzas rusas han bombardeado barrios residenciales de Mykolaiv y la ciudadanía está tratando de salir como puede por uno de los puentes que une la ciudad con Odessa y de allí a Moldavia o a Rumanía. Un paso que es el único por ahora hacia territorio controlado por Ucrania y por donde cruzan como pueden, en coches llenos de enseres o a pie, casi con lo opuesto. Un puente que Ucrania está dispuesta a volar si los rusos toman la ciudad para dificultar que su camino hacia la cotizada Odessa sea un paseo rápido, pero que también recibe duros ataques de las fuerzas del Kremlin en su intención de aislar la ciudad y agudizar así su asedio. El alcalde de Mykolaiv ha denunciado que el Kremlin está utilizando contra la ciudad bombas de racimo, prohibidas por una convención que ni Rusia ni Ucrania han firmado.
Y estamos en horas de intensa diplomacia. El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha convertido en uno de los pocos líderes occidentales que mantiene abierta una línea de comunicación con Vladimir Putin. Macron va a recibir esta tarde en París al secretario de Estado de Estados Unidos, a Anthony Blinken. Esto después de la conversación que mantuvo ayer el presidente estadounidense Joe Biden con los presidentes de Alemania y de Reino Unido. Entre todos, estudian nuevas sanciones que consigan lo que no se ha conseguido hasta ahora, frenar el asedio ruso sobre Ucrania. Corresponsal en París, Sara Canals. Buenos días. Una videollamada de unas 2 horas aproximadamente en las que Macron, Biden, Johnson y Scholz han reiterado su determinación de intensificar las sanciones contra Rusia y Bielorrusia, sanciones que por ahora se están estudiando. Los 4 líderes también han exigido a Rusia que ponga fin a la ofensiva militar, unos ataques que han insistido vulneran el derecho internacional. También han estudiado cómo proporcionar más ayuda humanitaria a Ucrania y todos han estado de acuerdo en que cualquier esfuerzo diplomático para superar la crisis es necesario. En este sentido, el presidente Macron ha compartido con sus socios las conclusiones de sus llamadas de ayer con el presidente Putin y con Volodymyr Zelensky. Contactos diplomáticos que continúan hoy. Macron recibirá en el Elíseo al secretario de Estado americano, Anthony Blinken, y se llamará a 3 bandas con el canciller Scholz y con el presidente chino Xi Jinping. Naciones Unidas estima que al menos 406 civiles han muerto en los 12 días de ataques rusos. Según ACNUR, 1.700.000 personas han huido del país. España prepara ya 3 grandes centros de acogida en Madrid, en Barcelona y en Alicante. El presidente del gobierno viaja hoy a Letonia, va a reunirse allí con el secretario general de la OTAN, una reunión que según Moncloa sirve para demostrar el compromiso de España con la alianza y el apoyo a los países bálticos. Pedro Sánchez visitará al contingente español que trabaja en la base letona de Azadi, que está a 120 kilómetros de la frontera con Rusia. Allí se va a reunir también con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, país Canadá, que comanda esta misión de la alianza al este de Europa. Bueno, hemos repasado el frente bélico, hemos repasado el frente diplomático, enseguida nos ocupamos del frente económico. Conforme van pasando los días, la invasión rusa de Ucrania está impactando de manera directa en los precios de materias primas, de productos, de minerales, en fin, precios de alimentos como el trigo o el maíz que se cultivan en Ucrania y en Rusia suben. Por encima de todo, esta crisis impulsa la gasolina, también el precio de la luz, empujada por el precio del gas, en fin, estamos en cifras nunca vistas. Hoy en España, la luz, el precio del megavatio hora, va a pulverizar todos los récords. Más de 500 euros de media y picos que rozan los 700 euros. Eladio Meizoso. El precio final al consumidor en el PVPC va hoy de 62 a 105 céntimos el kilovatio hora. Más de €1 costará a las 8 de la tarde, frente a un máximo de 18 céntimos el martes equivalente de hace un año, casi 6 veces menos. Y los carburantes subieron ayer de media 2 céntimos litro. La gasolina de 95 cuesta de media 1,73 euros. Ha subido 13 céntimos desde el ataque a Ucrania y 41 en un año, un 33% interanual. El gasóleo ha subido 16 céntimos desde el ataque, 46 en un año, un 39% más interanual. Esto no solo ocurre en España, en Estados Unidos la gasolina está también más cara que nunca y todo en un momento en el que Washington se está planteando dejar de comprar el crudo a Moscú. Sí, la portavoz de la Casa Blanca decía esta madrugada que no hay una decisión tomada, pero Washington ya está moviendo ficha y buscando alternativas. Y las busca en países donde hace tan solo unos días una negociación sería impensable, como la rica en petróleo Venezuela. El sábado una delegación estadounidense viajó a Caracas, según la Casa Blanca, para hablar de seguridad energética. Aunque Estados Unidos importa solo el 7% de su petróleo de Rusia, Joe Biden sabe que dejar de comprar el crudo aumentaría los precios en el país. Por eso Washington está estudiando incluso rebajar sanciones al régimen de Maduro a cambio de volver a recibir su petróleo. Corresponsal en Estados Unidos, Víctor Sancho. La situación en Ucrania está obligando a Estados Unidos a planes hasta ahora impensables, como el acercamiento a la rica en petróleo Venezuela, para evitar el impacto especialmente económico que pueda tener la aplicación de sanciones al sector energético ruso. Como dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, todavía no hay decisión sobre si castigar las exportaciones de petróleo de Rusia, pero el envío de una delegación oficial a Caracas para entablar diálogo con un enemigo íntimo como el régimen de Maduro, que además es aliado de Putin, muestra el miedo a una disrupción en la distribución de petróleo y su consecuente alza de precios de una gasolina que ya está en niveles que no se veían en casi 2 décadas. La presión para cerrar el grifo ruso se amontona sobre la Casa Blanca. El Congreso podría iniciar hoy mismo el proceso para aprobar una ley que prohibiría las importaciones energéticas desde Rusia e impondría además limitaciones al intercambio comercial con Rusia y Bielorrusia. Hay una discusión global, sí, sobre qué hacer con las materias primas que se importan desde Rusia, el gas o
el petróleo. En Europa, Boris Johnson se ha reunido con sus homólogos holandés y canadiense. Ellos tres, descartan el planteamiento que hace Estados Unidos, que pasa por ese veto total a la energía rusa. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. La dependencia actual del gas y el petróleo procedente de Rusia fue la cuestión sobre la que una y otra vez retornaron en su comparecencia conjunta en Downing Street los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, Países Bajos, Mark Rutte, y el anfitrión del encuentro, Boris Johnson. Tenemos que ver cómo podemos dejar tan rápido como sea posible la dependencia basada en los hidrocarburos de Rusia, el gas y el petróleo, señalaba Johnson. Todo el mundo está en ello, añadió, y estamos trabajando juntos para tener los sustitutos de suministro que necesitamos. Hasta que llegue ese momento, los tres estuvieron de acuerdo en que se debe actuar con prudencia, paso a paso, repitieron, para no poner en peligro a los consumidores europeos e incluso a la propia Ucrania. Johnson también anunció una nueva ayuda del Reino Unido de 175 millones de libras a Ucrania. En total, lo aportado hasta ahora por este país equivale a 400 millones de libras, 482 millones de euros. Y la Unión Europea va a presentar este martes un plan para intentar reducir su dependencia energética de Rusia. Es un debate que países como España llevaban ya tiempo planteándolo, buscar alternativas más sostenibles y sobre todo que nos den más autonomía. Pero ahora la guerra en Ucrania acelera todos los planes. Según un borrador al que ha tenido acceso la SER, los presidentes y primeros ministros de toda la Unión van a debatir hoy la creación de reservas estratégicas de gas como las que existen ya para el petróleo. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Para el petróleo ya hay reservas obligatorias en todos los países que la Comisión inscribe e inspecciona a nivel europeo para resistir 3 meses a una crisis. Esto es lo que se quiere hacer ahora con el gas, según el documento al que hemos tenido acceso. La propuesta la presentará hoy la Comisión, llega con el consenso de todos los gobiernos, aunque como todos no tienen todavía la infraestructura para hacerlo posible, países como España pueden, almacenando más en el primer momento, jugar un papel importante en la crisis. La Comisión prevé un sistema para devolver a los consumidores, y esto es muy importante, parte de su dinero cuando el precio de la electricidad va desbocado, es decir, a partir de un umbral, mientras el Europarlamento agradece la rectificación del equipo europeo, pero exige que vayan más deprisa. Eso tiene que cambiar en esta semana, y si no cambia, la Comisión estará cometiendo un error gravísimo porque los ciudadanos no van a soportar estas subidas. Son las declaraciones del eurodiputado socialista Nicolás González Casares a la cadena SER. Y con este panorama económico, el gobierno aquí en España se ha reunido con la patronal y los sindicatos para buscar un pacto de rentas. La intención es buscar un equilibrio. Es lo que dice el gobierno, para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo al tiempo que los empresarios no vean afectados sus beneficios. Esa sería la fórmula. Nos lo cuenta Alejandra de la Fuente. Los sindicatos han asegurado que este gran pacto debe pasar por garantizar que los salarios no pierdan poder adquisitivo, contemplando cláusulas de revisión salarial, aunque han insistido en que debe ir acompañado de otras medidas. Escuchamos a Unai Sordo. Un pacto de rentas en España tiene que abordar medidas que afecten a los precios energéticos, a mantener las condiciones de renta de otras partes de la población. Los empresarios, por su parte, han explicado que la elevada inflación no solo perjudica a trabajadores y consumidores, sino que también lo hace de forma agresiva a las empresas. Por eso han explicado que es el momento de aunar esfuerzos para evitar una espiral inflacionaria y han asegurado que en este momento están centrados en la negociación para el acuerdo del empleo y la negociación colectiva. De algo que se va a hablar mucho hoy en los corrillos, sean del tipo que sean los corrillos, es de esa carta del rey Juan Carlos que ha enviado a su padre, que conocimos ayer, la envió el fin de semana, pero se hizo pública ayer, en la que el emérito explica que ahora que la Fiscalía del Supremo le ha exonerado, es posible que venga de vez en cuando a España. Sí, lo explica en una carta de apenas 5 párrafos. El emérito comunica a su hijo que se instala de forma permanente y estable en Abu Dhabi, pero que viajará con frecuencia a España a visitar a amigos y familiares, y siempre que lo haga, lo hará de forma privada, sin alejarse, por tanto, ni en la Zarzuela ni en otra dependencia de Patrimonio Nacional. De toda esa carta, apenas una línea es para referirse a su situación judicial. Dice: lamento sinceramente acontecimientos pasados de mi vida privada e inmediatamente después reivindica el emérito su contribución a la convivencia
convivencia democrática y a las libertades de nuestro país. El comunicado llega 5 días después del archivo de las investigaciones contra él, archivo que, recordemos, se produce porque esos delitos ya prescribieron o porque le amparaba la inviolabilidad. Anoche en la serie, en Hora 25, en el Ágora, estuvo Carmen Calvo, era vicepresidenta del Gobierno cuando el rey se fue de España. Le preguntó a Aimar si hubo presiones desde la Moncloa para que el rey se marchara. El rey Juan Carlos se fue porque él quería irse y con quien trató su situación fue evidentemente con su hijo, que en la estructura de la monarquía es su jefe. Cuando él le llama majestad es porque es su jefe. Y otras historias en Canarias. El hombre que en enero del 2021, tal vez recuerden aquel vídeo, difundió a través de WhatsApp ese vídeo en el que amenazaba machete en el asiento del copiloto a los inmigrantes que habían llegado en patera. Finalmente ese hombre va a ser condenado a 1 año y 3 meses de cárcel. Canarias, Yaniri Alfaya, buenos días. Buenos días, Pedro. Voy a dar un escarmiento al primer morito, decía este hombre en el primero de esos vídeos por el que va a ser condenado mientras circulaba en coche por Maspalomas, en Gran Canaria, precisamente por esa zona en la que se habían habilitado algunos hoteles cerrados por la pandemia como centros provisionales de acogida humanitaria. En el otro vídeo, con lamentables declaraciones, el procesado amenazaba directamente con el machete a un hombre de origen magrebí. Como saben, estos vídeos circularon de forma viral por redes sociales, en WhatsApp y Telegram, y en un momento de tensión en el que se celebraban manifestaciones racistas. De hecho, algunos campamentos de acogida fueron atacados con lanzamiento de piedras y se difundieron mensajes xenófobos por las redes sociales, lo que llevó a la Fiscalía a actuar de oficio. Y recordan a Alberto Casero, ese diputado del PP que salvó la reforma laboral del Gobierno. Bueno, pues la Fiscalía del Supremo pide que se abra una causa contra él por malversación cuando era alcalde de Trujillo. Pedro Jiménez. La Fiscalía ha pedido a la Sala de lo Penal del Supremo que abra una investigación al diputado del PP, Alberto Casero. El Ministerio Público considera que hay base para imputar al que fuera mano derecha de Teodoro García Egea los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la adjudicación de distintos contratos a dedo en su etapa de alcalde de Trujillo, que sumaron más de 123.000 euros. Dice la fiscal que Casero llegó al consistorio a comprometerse al pago por estos servicios, pero sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos para ello. Muchas de las facturas de estos contratos fueron informadas desfavorablemente por el interventor municipal y no fueron abonadas por el consistorio, dando lugar a reclamaciones por parte de los adjudicatarios, que fueron, entre otros, asociaciones culturales, la Cámara de Comercio de Perú o un psicólogo para atender a mujeres víctimas de violencia de género. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.